Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, convenio UXI-UCTAE, y hoy vamos a hacerles un video donde vamos a hablar de la segunda ley de la termodinámica y tercera ley de la termodinámica, que también nos habla de las máquinas térmicas. Nuestro grupo está conformado por Puerta Jocelyn, Gallardo Indira, Rosendo Pastora, López Jessica, Llovera Yosimar y Rodríguez Yarmaín. Antes de comenzar con el video, vamos a hacer un breve resumen sobre las leyes de la termodinámica, la cual nos dice que la ley cero o del equilibrio térmico, la cual nos dice que son dos sistemas a la misma temperatura que están en equilibrio térmico. Luego tenemos la primera ley de la termodinámica, la cual nos dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Luego tenemos la segunda ley de la termodinámica, la cual nos habla de la entropía del universo o grado de desorden que tiende a aumentar. Y luego tenemos la tercera ley de la termodinámica, la cual nos dice que la entropía de un sistema en el cero absoluto es constante y mínima. Continuamos con máquinas térmicas, el cual nos dice que es una máquina que transforma calor en trabajo mecánico por medio del aprovechamiento del gradiente de temperatura entre una fuente de calor, que es el foco caliente, y un sumidero de calor, que es el foco frío. Durante la transferencia, algo del calor se convierte en trabajo por medio del aprovechamiento de las propiedades de un fluido. Como vemos allí en la imagen, vemos una imagen que tiene un fluido caliente y sale una flecha en la cual nos indica en un círculo que sale la palabra máquina. Seguidamente de un lado nos sale lo que es el trabajo realizado, ¿no? Y también nos sale una flecha más abajo donde nos sale el foco frío, que es el sumidero o el que está cediendo. Asimismo, vemos lo que es una imagen donde sale se ve el fluido, o sea, nos va marcando las flechas del proceso o el trabajo que está haciendo, que es la imagen que sale en el fondo negro, que es para que se pueda ver más fácilmente lo que se está tratando de explicar en la imagen que está a un lado. Asimismo, tenemos lo que es su formulación, la cual nos dice que W es igual a Q1 menos Q2. ¿Qué quiere decir esto? La W es el trabajo neto realizado por el sistema, o sea, la máquina, en un ciclo completo. Q1 es el calor absorbido o suministrado al sistema desde la fuente de alta temperatura, que es el foco caliente. Y luego tenemos a Q2, que es el calor cedido o rechazado por el sistema hacia la fuente de baja temperatura, que es el foco frío o sumidero. ¿Qué significa esto? Esta fórmula indica que la cantidad de trabajo útil que un motor puede generar es igual a la diferencia entre el calor que entra en Q1 y el calor que se desperdicia o se pierde en Q2. También nos dice que lo que son en las máquinas térmicas existen dos tipos de máquinas térmicas, la cual es la de combustión externa y de combustión interna. En este caso, la de máquina de combustión externa es el combustible es quemado en un dispositivo externo de la parte de la máquina destinada a producir trabajo, mientras que la máquina de combustión interna, como los motores de gasolina de los coches, el combustible es quemado dentro del cilindro destinado a producir trabajo. Refrigeradores. Un refrigerador es un dispositivo cuyo objetivo es extraer calor de un cuerpo a una cierta temperatura y cederlo a otro que se encuentre a una temperatura superior. Para ello se utiliza de una sustancia de trabajo, vapor de agua, aire u otras sustancias, que realiza una serie de transformaciones termodinámicas de forma cíclica para que pueda funcionar de forma continua, como sucede en las máquinas térmicas. A diferencia de la máquina térmica, el ciclo lo hace diferente, o sea, es lo contrario a las máquinas térmicas. Como vemos, tenemos ahí lo que es el foco caliente, tenemos lo que es el refrigerador, tenemos una flecha y tenemos lo que es el foco frío. Es todo lo contrario a las máquinas térmicas, porque en las máquinas térmicas nos pasa del foco caliente a la máquina y luego al foco frío, lo que está cediendo, y de un lado tenemos el trabajo.
En este caso tenemos primero es el foco frío de la parte como en la base y va de abajo hacia arriba, o sea, lo contrario, que es como el ciclo o el procedimiento que se hacen en las neveras. Como lo vemos allí, tenemos una imagen donde nos sale lo que es el ciclo que es cíclico, que es continuo, y se ve a un lado la nevera. Y se ve como la parte interna de la nevera, o sea, de la parte del motor, va al enfriamiento y va hasta el congelador. Y es un proceso cíclico que hace para poder funcionar. Asimismo, tenemos lo que es su formulación, la cual nos sale en su formulación, nos dice que Q1 es igual a Q2 más W. ¿Qué quiere decir esto? Q1 es el calor absorbido o suministrado desde la fuente caliente, mientras que Q2 es el calor cedido o expulsado hacia la fuente fría. Y tenemos lo que es la W, que es el trabajo mecánico, que es neto útil producido por la máquina. Esto indica que el calor total absorbido es igual a la suma del trabajo útil generado y la energía térmica residual que se pierde en el ambiente. La expresión a menudo se reescribe algebraicamente como el trabajo de salida, que en el cual nos dice como el inicio de máquinas térmicas, que nos dice W es igual a Q1 menos Q2, pero en este caso va a ser Q1 es igual a Q2 más W. Buenas noches, mi nombre es Indira Gallardo. Le voy a explicar un poco acerca de los procesos reversibles e irreversibles. En esta oportunidad vemos que los procesos reversibles son los cambios imperceptibles que son extremadamente lentos. Se denominan cuasi estáticos. Es decir, que el cambio ideal puede invertirse sin dejar rastros ni sistemas en el entorno. Sus características son que el sistema mantiene el equilibrio continuo en su entorno, no existe fricción, ni resistencia eléctrica, ni turbulencias, por lo tanto, no hay pérdida. Su entorno es, en cambio, es neto a la energía, no se destruye, pero sí se puede degradar y su universo es igual a cero, o el delta es igual a cero. La expansión, tenemos el ejemplo de la expansión, una expansión lenta del gas ideal en un pistón sin fricción, es lo que se le denomina el ciclo de Cannon. Tenemos el ciclo de Cannon. En el ciclo de Cannon tenemos las 4 etapas del ciclo, que son la expansión isotérmica, luego la expansión adiabática, la comprensión isotérmica y el estado inicial. Para ello, sabemos que es importante porque es una de las metodologías que se utiliza para los procesos reversibles. Y nosotros como futuros ingenieros tenemos que saber cómo se hacen, dónde se aplican y cómo se formulan. Entonces sirve para calcular la máxima eficiencia que hay en una máquina real y cuáles son sus límites. Ahora, en el proceso irreversible tenemos que es aquel que ocurre cuando hay una sola dirección y no puede invertirse, no puede invertirse por sí solo, sino que el sistema en su entorno no pueden volver a su estado natural. Sucede espontáneamente y se generan aumentos en el desorden. Eso es conocido como la entropía. Tenemos un ejemplo cotidiano que podemos ver: la combustión, la transferencia de calor y la deformación plástica. Tenemos la combustión, que es quemar un trozo de madera. Eso genera cenizas, humo y gases. Y es imposible que esos residuos se vuelvan a formar como un trozo de madera. Igual pasa con la transferencia de calor. La transferencia de calor es espontánea y fluye automáticamente o espontáneamente de un cuerpo caliente a uno frío. Y la deformación es lo que tenemos que ver cuando nosotros rompemos una taza de vidrio o arrugamos una hoja de papel. No pueden volver a ser lo que era como estaban originalmente, porque no se puede volver a su estado natural. Tenemos un cuadro comparativo aquí, o dos cuadros comparativos, que tienen que ver con las características de lo que es los procesos reversibles e irreversibles en lo que tiene que ver en las prácticas industriales. Por ejemplo, tenemos el proceso reversible, lo que son la realidad, sus características, la velocidad, el estado de equilibrio, el estado de la entropía del universo y la eficiencia máxima. En la realidad tenemos que el irreversible es ideal y puramente técnico, y el irreversible es real y ocurre en la naturaleza. Su velocidad en el proceso reversible, o la voy a mencionar primero, la reversible,
La velocidad es infinitamente lento o cuasi estático, que se puede hasta fotografiar las etapas de la evolución, cómo se va desarrollando el proceso. El estado del equilibrio es un equilibrio dinámico y su universo o su entropía se mantiene constante o es igual a cero, no tiene variación. La máxima eficiencia se produce porque ahí se puede aprovechar completamente la energía porque es un trabajo útil. En el irreversible, la velocidad ocurre a tiempo real, es rápida. La velocidad es rápida y sus velocidades infinitas. El estado de equilibrio es solo los estados inicial y final, no se puede cambiar. La entropía del universo se incrementa porque puede ser mayor a cero. Y la eficiencia, la máxima eficiencia, se pierde porque se disipa la energía. Ahora, en los reconocimientos de los procesos, tenemos la velocidad, que es infinitamente lenta, cuasi estático. El equilibrio para los reversibles son infinitos, son los estados de su equilibrio. La entropía permanece constante o es igual a cero. La fuerza impulsora es diferencial o de la presión. Y los objetivos obtenidos puede ser el máximo trabajo posible en el sistema, y su realidad física es la idealización inexistente de la naturaleza. En cuanto a los irreversibles, tenemos la velocidad, que es finita. En equilibrio, rompe el equilibrio desde su estado, en sus estados intermedios. Tenemos también que la entropía del universo aumenta estrictamente, es decir, es mayor a cero. Y lo que tiene que ver con fuerza impulsadora, la diferencia finita es finita, la diferencia es finita y tiene gradientes mecánicos, lo cual hace que lo pueden ver, los procesos tienen que ser de forma natural o se dan en la naturaleza. El ciclo Stirling es convertir la energía térmica en una energía mecánica, es decir, la energía calor en una de movimiento, de la manera más eficiente posible. A diferencia de los motores de los autos comunes, su objetivo es lograr esta transformación mediante un circuito cerrado, lo que significa que el gas que genera el movimiento nunca sale del motor ni se renueva, sino que se calienta y se enfría de forma cíclica y continua. Este ciclo fue inventado por Stirling en 1816 y representa el funcionamiento de un motor térmico que genera movimiento utilizando únicamente una diferencia de temperatura. Todo comienza cuando la fuente de calor, que vemos en la imagen situada a la izquierda, calienta el extremo del tubo principal. Cuando el aire que se encuentra atrapado en esa zona se expande rápidamente, aumenta la presión interna de todo el sistema, empujando con gran fuerza el pistón, que es la pieza azul que vemos hacia la parte derecha de la imagen. Al moverse este pistón, empuja el cigüeñal y hace entonces girar la rueda metálica grande, almacenando energía en forma de movimiento continuo. Ahora bien, en esta otra imagen se muestra una variante diferente del motor Stirling, conocida como tipo alfa, que funciona dividiendo el proceso en dos cilindros separados conectados por un tubo, uno que está caliente y uno frío. El ciclo comienza en el cilindro de la izquierda, el que es de color rojo, que recibe calor constante desde el soplete en la fase etiquetada como combustible. Al calentarse, el aire en su interior pasa por la etapa de expansión, lo que aumenta drásticamente la presión. Este gas expandido empuja el primer pistón hacia abajo, iniciando el giro del cigüeñal y de las ruedas amarillas. Aquí podemos ver dos ejemplos de la aplicación del ciclo Stirling. Tenemos primero generación de energía solar térmica, que son grandes espejos parabólicos que siguen el sol y concentran toda su luz en un solo punto, que actúa como el foco caliente de un motor Stirling.
Este motor transforma ese calor extremo directamente en electricidad de forma limpia y muy eficiente. El segundo ejemplo es un submarino. Es el sistema AIP, o sea, de propulsión de submarino, que les permite permanecer sumergidos durante semanas sin necesidad de salir a la superficie a recargar sus baterías. Ahora vamos a hablar del ciclo Edison. Este ciclo funciona haciendo pasar un gas, puede ser aire o helio, por 4 etapas distintas, divididas en 2 procesos donde la temperatura se mantiene constante y 2 procesos donde la presión no cambia. El regenerador es un intercambio de calor de contraflujo. La transferencia de calor sucede entre 2 corrientes. Estas 4 fases son turbina de gas avanzada, motores de combustión externa, sistema de energía solar térmica y criogenia y bombas de calor. Como podemos ver la imagen, el ciclo Edison se basa en 2 procesos isotérmicos y regeneración a presión constante. El ciclo Stirling se basa en 2 procesos isotérmicos y regeneración a volumen constantes. Ambos ciclos son totalmente reversibles. La gran diferencia que existe entre ellos dos radica en cómo se mueve el gas. Continuando con la clasificación de la entropía como la propiedad de un sistema, definiremos lo que es la entropía como propiedad del mismo. La entropía es un sinónimo de desorden. El concepto apareció en la física del siglo XIX para designar la capacidad de un sistema termodinámico para aumentar su energía en forma de calor mientras mantiene su temperatura. Esa energía no podrá ser empleada en realizar un trabajo útil por el sistema. La entropía es una magnitud termodinámica y función de estado, que se simboliza como S, que mide el grado de desorden molecular de un sistema y la dispersión de la energía en su interior. Es un concepto fundamental de la segunda ley de la termodinámica. Clasificación por dependencia de la masa. La entropía es una propiedad extensiva por naturaleza, pero se subdivide para un mejor manejo en cálculos termodinámicos. La entropía total. La entropía del sistema en un conjunto depende directamente de la cantidad de masa o del tamaño del sistema. Sus unidades son julios por Kelvin en el sistema internacional. Seguidamente nos encontramos con la entropía específica. Es la entropía por unidad de masa o por mol. Esta es una propiedad intensiva y su valor es independiente del tamaño o cantidad del sistema. Sus unidades son joules divididos entre kilogramos y Kelvin. Y se calcula con la ecuación S es igual a S sobre M. En la clasificación por el origen de su variación nos encontramos en el estudio del proceso y equipos termodinámicos. El cambio de entropía de un sistema se clasifica en 2 contribuciones físicas. Tenemos la entropía transferida por calor, que es la entropía que entra o sale de un sistema cruzando sus fronteras debido a una transferencia de calor. Si el sistema absorbe calor, su entropía aumenta. Si libera calor, disminuye y se calcula según la ecuación que se visualiza en la lámina. Nos encontramos con la entropía generada, que es la entropía creada internamente dentro del sistema debido a la irreversibilidad como función, turbulencia, caídas de presión o reacciones químicas. Esto es por la segunda ley de la termodinámica y esta generación siempre debe ser mayor o igual a cero, según muestra la ecuación. Ahora bien, nos encontramos con la clasificación según las perspectivas microscópicas, es decir,
mecánica estática. Al nivel molecular, el concepto de entropía se entiende a través de microestados, que son las diferentes configuraciones posibles de las partículas de un sistema sin cambiar el macroestado, es decir, presión, volumen, temperatura. Para finalizar la clasificación de las categorías y su origen dentro del proceso, nos encontramos con la entropía configuracional, que es la parte de la entropía de un sistema físico o químico que depende exclusivamente de la posición, distribución o arreglo de sus partículas contribuyentes, es decir, átomos, moléculas o espines, sin tener en cuenta su movimiento o energía térmica. Este mide el número de microestados disponibles a mayor cantidad de configuraciones posibles, mayor desorden y dispersión. Mayor es la entropía del sistema, como lo representa la gráfica. Continuando con el ciclo de las exposiciones, yo voy a conversar un poco de lo que es la diferenciación de la entropía en sustancias puras y cambio de entropía en procesos reversibles e irreversibles. La entropía mide el desorden molecular de un sistema y su cambio neto depende si el proceso es reversible, no genera entropía espontánea o irreversible, genera entropía debido a fricción o pérdida. Esto sucede en sustancias puras. La entropía es una propiedad de estado, lo que significa que su valor depende únicamente del punto inicial y final, sin importar el final del recorrido. Continuando con el concepto en lo que es la entropía en sustancias puras. La entropía por unidad de masa, entropía específica, se determina según la fase en la que se encuentra el sistema. Tenemos el líquido comprimido ideal y la mezcla de líquido y vapor. ¿Qué quiere decir el líquido comprimido ideal? Que depende de las ecuaciones de estado o tablas termodinámicas específicas. Y la mezcla de líquido y vapor se calcula sumando la entropía del líquido saturado y la fracción de calidad del vapor, multiplicada esta por la entropía de evaporación. Cambio de entropía en procesos reversibles. Es un proceso reversible, es ideal y no genera entropía interna. El cambio de entropía se debe únicamente a la transferencia de calor con el entorno. Tenemos algunas definiciones matemáticas, también los procesos isotérmicos, que allí es la temperatura constante, y los procesos adiabáticos reversibles. Como no hay transferencia de calor, se realiza el proceso de isentrópico. Lo que es el cambio de entropía en procesos irreversibles son los procesos reales porque presentan fricción, expansión libre o transferencia de calor por diferencia finita de temperatura. Esto produce una generación de entropía. Tenemos lo que es el principio de incremento de entropía, que es el cambio de entropía total, sistema más entorno, que siempre aumenta. O algunas ecuaciones generales, o el universo termodinámico, que esto aplica para cualquier proceso real que sea aislado. Muchas gracias. Continuamos explorando cómo las leyes de la termodinámica gobiernan tanto el orden del universo como las tecnologías que mueven nuestro mundo. Comenzaremos analizando la segunda y la tercera ley de la termodinámica. Mientras que la segunda ley nos dicta la dirección natural de los procesos, recordándonos que el calor siempre viaja del cuerpo caliente al frío y que la entropía o desorden del universo siempre aumenta, la tercera ley establece límites físicos, la imposibilidad de alcanzar el cero absoluto en pasos finitos. En pocas palabras, para entender el desorden, la segunda ley nos dice hacia dónde va el sistema y la tercera nos da el punto de partida o escala absoluta para medirlo. En este punto hacemos la profundización en la segunda ley. Este introduce formalmente el concepto de entropía como la medida del desorden o la irreversibilidad. Ninguna máquina térmica real puede ser 100% eficiente. Siempre se perderá energía en forma de desorden. Para comprobarlo matemáticamente, veamos este ejercicio. Un bloque de hierro caliente a 600 grados Kelvin cede 3000 joules de calor a un balde de agua fría a 300 grados Kelvin. Al calcular el cambio de entropía del hierro, dividimos el calor perdido, que es negativo,
entre su temperatura, dándonos menos 5 joules por Kelvin, por grado Kelvin. Al hacer lo mismo con el agua que absorbe el calor positivo, tenemos más de 10 joules por grado Kelvin. Si sumamos ambos cambios para obtener la entropía del universo, el resultado es positivo, más de 5 joules por grado Kelvin. Esto demuestra cuantitativamente lo que dicta la ley. El proceso es espontáneo e irreversible. Pasamos ahora a la tercera ley, que analiza el límite extremo de la temperatura. El cero absoluto, equivalente a 0 grados Kelvin o menos 273.15 grados Celsius. A esta temperatura teórica, el movimiento molecular cesa por completo y un cristal perfecto no posee ningún desorden, por lo que su entropía es exactamente cero. Evaluemos el siguiente caso. Tenemos un cristal perfecto de silicio a temperatura ambiente, con una entropía inicial de 25 joules por grado Kelvin, y lo enfriamos idealmente hasta el cero absoluto. ¿Cuál es su cambio de entropía? Siguiendo el postulado de la tercera ley, sabemos que su entropía final es el cero absoluto. Debe ser obligatoriamente cero, por lo que tanto al restar la entropía final menos la inicial tenemos una variación de 25 joules por grado Kelvin. Este ejercicio nos recuerda como tercera ley fija el piso termodinámico de la materia. Habiendo comprendido estas leyes, veamos cómo se aplican en la ingeniería mediante los ciclos termodinámicos que transforman calor en trabajo mecánico. Primero analicemos los motores de combustión interna, presentando por los ciclos Otto y diésel. El ciclo Otto es el modelo ideal para motores a gasolina o gas. Su característica principal es que la combustión es tan rápida que se modela como una adición de calor a volumen constante, mediante el salto de una chispa. Por otro lado, tenemos el ciclo diésel, utilizado en maquinarias pesadas. Este método no usa bujía. El aire se comprime tanto que alcanza una alta temperatura y al inyectar el combustible, la quema es más progresiva, modelándose como una adición de calor a presión constante. Por otra parte, cuando salimos de los pitones y pasamos a sistemas de flujo continuo y generación masiva de energía, estudiamos los ciclos Rankine y Brayton. El ciclo Rankine es el corazón de las centrales termoeléctricas y nucleares. Su gran ventaja es que aprovecha el cambio de fase del agua. Comprimir el agua líquida con una bomba requiere muy poca energía. Luego esa agua se evapora a presión constante en una caldera y se expande en una turbina para generar electricidad. Finalmente, el ciclo Brayton rige a las turbinas de gas y los motores de avión a reacción. A diferencia del Rankine, aquí el fluido siempre es un gas que fluye continuamente a través de componentes rotativos, donde tanto la adición de calor en la cámara como su rechazo ocurren excesivamente a presión constante. Continuamos con el análisis de esta tabla donde podemos contrastar los 4 ciclos analizados. Observen cómo el ciclo Otto y diésel operan con gases, pero difieren en cómo añaden el calor. El Otto a volumen constante y el diésel a presión constante. En los sistemas de potencia pura, el Rankine destaca por usar el cambio de fase líquido-vapor, mientras que el Brayton opera de forma continua con aire atmosférico a presión constante. Todas estas maravillas de la ingeniería moderna no son más que aplicaciones prácticas diseñadas para operar bajo las estrictas restricciones de la segunda y la tercera ley de la termodinámica, balanceando la eficiencia con el aumento inevitable de la entropía del universo.